Céspedes. Ella es peruana, ¿no? Y ha traído pecho frío. Gracias, gracias. Estás en franca minoría, ¿eh? En estos tiempos muy poca gente lee ficciones. Katy y Ángela, Antonieta y Sergio, Adela y Pedro, Rosa María, José y Laura en Cúcuta, Margot Navarro en Panamá. Gracias a todos por vernos. Bueno, yo todavía estoy muy afectado por la muerte trágica, el suicidio repentino de Alan García, 2 veces presidente del Perú, que fue largamente mi enemigo y que al final fue también brevemente mi amigo, o cuando menos mi aliado. Firmamos una alianza de mínima cordialidad, una suerte de pacto de no agresión, y olvidamos los agravios y los rencores del pasado, cosa de lo cual me felicito. Hoy se cumplieron los funerales de Alan García en Lima, en presencia de su numerosa familia. Deja 6 hijos, 2 hombres, 4 mujeres. Tuvo Alan 3 mujeres, 3 esposas o novias oficiales que lo han llorado, por supuesto, desconsoladamente, ¿no? Era un personaje gigantesco, desmesurado, ¿no? Larger than life. Y ha muerto en su ley. No quiso que lo arrastraran a un calabozo. Fue para él una cuestión de honor. Creo que él entendió el suicidio como una manera desesperada de preservar el honor, de salvar el honor, o de impedir que le mancillaran, le pisotearan el honor. Hoy en los funerales, una de sus hijas, Luciana Victoria, que nació el año 85, el mismo año en que Alan llegó al poder por primera vez en el Perú, con apenas 35 años. Luciana, que nació ese año, que tiene 33, ha de estar por cumplir 34, recordó de una manera muy conmovedora que me traspasó de dolor con un cariño y una adoración enormes a su papá. Hizo un buen trabajo Alan García como papá, porque hoy en sus funerales sus hijas y sus hijos estaban absolutamente quebrados por el dolor. Todos lo conocen como Alan, el compañero o el presidente. Nosotros como papá. Él fue con todos y cada uno de sus hijos el hombre más cariñoso, engreidor, dulce y alegre. Sus abrazos de oso hacían desaparecer penas, angustias y miedos. Y aunque sus bromas siempre fueran las mismas, no dejó un solo día sin regalarnos su risa contagiosa que nos llevaba el alma. Bueno, mis condolencias sentidas a Luciana y también, por supuesto, a Carla, Josefina y a Gabriela. Y mi sentido pésame a su hijo Alan y a su hijo adolescente de 14 años, Federico Dantón. Todos han estado a la altura de las circunstancias, por supuesto. Todos adoran al papá que se ha quitado la vida. Alguna gente dice con ligereza que todo suicida es un cobarde, ¿no? Que el suicida huye, se escapa, no tiene coraje para enfrentar la adversidad. Yo no lo veo así. Yo, que recuerdo a Mishima o a Bangkok o a Hemingway, pienso que el suicidio es un acto desesperado de coraje y hasta de heroísmo, ¿no? Y es también una rebeldía, una forma de protesta, ¿no? Y es también un ejercicio final de la libertad, de la voluntad humana. Y es quizá una liberación, ¿no? Yo no creo que todo suicidio sea un acto desesperadamente irracional. En el caso de Alan García me parece que fue un cálculo supremamente racional. Él pensó: voy a cumplir el próximo mes de mayo 70 años, me van a encerrar en un calabozo, sea culpable o inocente, de eso no, prefiero no hablar aquí ahora. El resto de mi vida voy a morir en prisión, y esa no es una vida que yo quiero vivir, esa es una vida indigna de ser vivida, así es que decido libremente prescindir de esa vida pesarosa, misérrima, que mis enemigos me quieren imponer. Me libero de ese calvario y viajo a un lugar mejor, porque además él era creyente, él creía
que había una vida en el más allá. Y el suicidio de un creyente, pienso yo, entraña más valor que el de un ateo, porque el ateo piensa será un dolor fugaz y luego se habrá terminado todo, seremos polvo y olvido. Pero el creyente piensa, luego tendré que rendir cuentas a Dios. Y a lo mejor Dios estará enfadado porque Él es el supremo creador, nos da la vida y Él y solo Él decide cuándo se termina. O sea que yo creo que en el caso de Alan fue un suicidio por honor y fue un suicidio que entrañaba una decisión perfectamente racional, ¿no? Él no quiso dignificar a sus enemigos. Y eso queda clarísimo en la carta póstuma que escribió en la madrugada del miércoles 17 de abril y que fue leída de una manera maravillosamente viva, elocuente por su hija Luciana. En esa carta, relativamente breve, Alan dice: he cumplido la misión de mi existencia. Esa misión era llevar al partido de su padre. Cuando Alan era un niño, su padre, Carlos García, estaba en prisión. Y estaba en prisión porque era aprista. Y ser aprista en el Perú de esos años era casi ser un subversivo. El APRA era un partido clandestino, de izquierdas. Los militares y la derecha odiaban al APRA. Y Alan de niño tenía que ir a visitar a su padre en la cárcel. También quizás por eso ha preferido no pagar con carcelería. Justa o injusta es otra discusión, ¿no? Pero Alan decía: he cumplido la misión de mi existencia. He llevado al partido de mi padre al poder 2 veces y ahora no me van a arrastrar a un calabozo. Cumplí la misión de conducir el aprismo al poder en 2 ocasiones e impulsamos otra vez su fuerza social. Creo que esa fue la misión de mi existencia, teniendo raíces en la sangre de ese movimiento. Por eso, y por los contratiempos del poder, nuestros adversarios optaron por la estrategia de criminalizarme durante más de 30 años. Pero jamás encontraron nada y los derroté nuevamente, porque nunca encontrarán más que sus especulaciones y frustraciones. En este tiempo de rumores y odios repetidos que las mayorías creen verdad, he visto cómo se utilizan los procedimientos para humillar o vejar y no para encontrar verdades. Por muchos años me situé por sobre los insultos, me defendí y el homenaje de mis enemigos fue argumentar que Alan García era suficientemente inteligente como para que ellos no pudieran probar sus calumnias. Bueno, yo creo que no es posible pasar por la política sin salir enlodado, enfangado. No es posible, al menos en nuestros países bárbaros de América Latina, ¿no? La política es una guerra desalmada, es una guerra sin cuartel. Tú llegas al poder, tú ocupas una silla, las glorias son efímeras, temporales, eres un rehén de los ciudadanos que han votado por ti, pierdes enormes cuotas de libertad. Esos mismos ciudadanos que han votado por ti pasarán los meses y quizás brevemente los años y luego ya no te querrán, ¿eh? Te odiarán, te culparán de que tú no les hayas mejorado la vida, de que sus vidas sigan siendo grises, chatas, anodinas. Y entonces el oficio del político es uno condenado a la ingratitud. Y luego, por supuesto, todos los políticos que quieren ocupar la silla en la que tú estás sentado van a tratar de derrotarte, y peor de destruirte, y peor de encarcelarte. O sea, tu miseria, tu oprobio será el triunfo de todos ellos. Y nada de eso debería sorprenderte. Y si te sorprende, más vale que no entres en política, porque ignoras la esencia misma de ese oficio tan cruel. Pero es verdad que Alan no buscaba la riqueza, no de una manera al menos explícita. Él era un hombre austero, era un hombre culto, de libros, era un intelectual, podía recitar de memoria muchos grandes poemas, y es verdad que él aspiraba a la gloria, a la inmortalidad. Esto es verdad, y esto lo escribió en la carta póstuma que leyó hoy su hija Luciana. No hubo ni habrá
cuentas, ni sobornos, ni riqueza. La historia tiene más valor que cualquier riqueza material. Nunca podría haber precio suficiente para quebrar mi orgullo de aprista y de peruano. Por eso repetí, otros se venden, yo no. Cumplido mi deber en la política y en las obras hechas en favor del pueblo, alcanzadas las metas que otros países o gobiernos no han logrado, no tengo por qué aceptar vejámenes. He visto a otros desfilar esposados, guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos. Por eso le dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios, porque ya cumplí la misión que me impuse. Que Dios, al que voy con dignidad, proteja a los de buen corazón y a los más humildes. Es tremenda esa frase, ¿no? Y dejo mi cadáver como una muestra de desprecio a mis adversarios, ¿no? Tremendo. Y él les había dicho a sus amigos y confidentes, si vienen a arrestarme, yo me pego un tiro. Tengo la pistola Colt. No van a verme nunca esposado. No me verán confinado en un calabozo. Es decir, para él era una cuestión de honor, ¿verdad? Luego está el debate, y yo no quiero entrar en ese debate, ¿no? De si era culpable o inocente, si las pruebas eran abrumadoras contra él, si el dinero que recibieron sus colaboradores contaba con su aprobación o si todo ocurrió a sus espaldas. Ese es otro debate, Pero era un hombre que al final de su carrera política, después de 10 años como presidente, se encontraba sumido en una desgracia, ¿no? Una desgracia insoportable. Y esa desgracia era que en el tribunal de la opinión pública, 8 de cada 10 peruanos o 9 de cada 10 peruanos ya lo había condenado y lo creía culpable, corrupto, varias veces sobornado. Entonces, me parece que eso para él era también un deshonor insoportable. Y a ese deshonor, sumada a la deshonra de ir a la cárcel, todo eso precipitó claramente su suicidio, ¿no? Hay suicidios por penas de amor, por ruinas económicas, por enfermedades terminales, y todos ellos son, me parece a mí, muy respetables. Yo siempre he sido un admirador de los suicidas, ¿no? Porque me parece el acto final, redentor, ¿no? Liberador de la libertad. Es el ejercicio de la libertad hasta las últimas consecuencias. Yo gobierno mi cuerpo y mi espíritu hasta el final. No ellos los que vienen a esposarme. Yo, aquí mando yo, ¿verdad? Y ese fue el gesto final, un gesto además político, ¿no? De Alan García. El suicidio es un gesto político, de teatralidad política, porque en cierto modo te redime de tu fracaso y abrazas la muerte con honor, como el harakiri, ¿no? Abrazas la muerte con honor. Y entonces quedas como un mártir, ¿no? A los ojos de tus partidarios, a los ojos de quienes dudaban de tu inocencia, ¿no? O sea que es un gran gesto político. Habla el hijo menor de Alan, Federico Dantón. Y lo que creo que él hubiera querido, lo que yo quiero, es que nosotros como partido no le demos el gusto a nadie y estemos más unidos que nunca. Hoy nos dejó alguien que ha sido líder del APRA por casi 30 años, alguien que nos ha enseñado a todos, alguien que considero un maestro eterno y que siempre nos acompañará. Bueno, Federico tiene 14 años, nació aquí en 2005 en Miami. En ese momento Alan estaba casado con Pilar Nores, argentina, cordobesa, que le dio 4 hijos, 3 mujeres y un varón. Y Alan tenía una relación encubierta con la mamá de Federico. Al final todo se supo y Alan eligió la pasión amorosa con Roxana, la mamá de Federico. Bueno, este es otro momento en el que Federico Dantón, con bastante aplomo para sus precoces 14 años, dice: mi padre no se mató. Todos sabemos quién lo mató. Alude, por supuesto, a los fiscales, a los jueces y tal vez también al gobierno peruano, todos los cuales veían con gran impaciencia que Alan García fuera a un calabozo. No estuvieron dispuestos a perdonarle siquiera la Semana Santa.
Mi papá, él no se suicidó. Todos sabemos quién lo mató y sabemos cómo. Los últimos 2 años han sido una persecución terrible que nos han afectado como familia. Y bueno, por fuera él era fuerte, pero por dentro mi papá está muy mal. Y antes de darles el gusto, antes de ir preso siendo inocente, no les va a dar el gusto. No va a dejar que lo humillen siendo inocente. Yo comprendo a Federico y le expreso mi respeto, mis condolencias y además veo con gran admiración que él adore a su papá. Dicho esto, yo no creo que Alan fuera un perseguido político, no creo tampoco que el presidente Vizcarra esté obsesionado o estaba obsesionado con desgraciar a Alan García o encarcelarlo de una manera injusta. Las críticas que se han vertido contra Vizcarra me parecen francamente desproporcionadas. Han gritado Vizcarra asesino. El problema es que Vizcarra no podía ordenar que no se investigara con celo a Alan García cuando al mismo tiempo se investiga con celo, a veces despiadado, a toda la clase política peruana. Fujimori está preso, la hija de Fujimori, Keiko, está presa, Kuczynski está preso, él le han dado 3 años de prisión preventiva, tiene 80 años, le han dado 3 años de prisión. Toledo está prófugo, recibió 20 millones de Odebrecht. Humala estuvo 10 meses preso, no puede salir del Perú. Entonces, no se le podía pedir a la justicia, investiga y encarcela a todos, pero no a Alan García. Si Alan García había estado en el poder y algunos de sus colaboradores habían recibido millones de dólares de Odebrecht, me parece que él tenía que entender, por contrariada que fuera su suerte, que la justicia tenía que investigar hasta el final, ¿no? Bueno, para evitar eso y para protegerse, para mudarse a Uruguay, él en diciembre pasado se había refugiado en la Embajada de Uruguay en Lima y había pedido asilo. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, se lo negó, que fue también un tremendo revés para Alan, ¿no? Hoy el embajador uruguayo en Lima, el señor Barros, fue al velorio y dijo estas palabras. Hemos venido con el ministro de la Embajada para presentar nuestras condolencias al expresidente y a su familia. Es todo lo que voy a decir. Es un momento muy difícil para todos y esperamos que ustedes logren una paz y una concordia que les está faltando. Se pierde un gran líder. ¿Qué es lo que resaltaría de estos dos gobiernos? Se pierde un gran líder de América Latina. A la luz de los hechos sangrientos, trágicos, ¿debió Uruguay concederle el asilo? Bueno, es muy fácil ser entrenador después del partido, ¿no? Tabaré Vázquez decidió, con todo lo mal que me cae Tabaré, porque no condena a Maduro, que Alan García estaba tratando de eludir a la justicia peruana, que en el Perú había una justicia independiente, un Estado de Derecho, y que no calificaba el asilo. Una decisión que en ese momento pareció razonable, ¿no? El hijo menor de Alan, Federico Dantón, se inscribió hoy en el partido de su padre y de su abuelo Carlos. El día de hoy ya está inscrito oficialmente en el partido aprista. Lo ha hecho un acto simbólico luego de que se leyera la carta dejada por el ex gobernante. De mucha valía, ¿no? Así es, muy importante, y eso es lo que están destacando a través de las redes sociales los diferentes grupos, sobre todo de la juventud aprista. O sea, además como asumir en público frente al cadáver de su padre el compromiso de continuar y heredar lo que el padre dejó. Bueno, la última vez que yo vi a Alan fue en Lima, vino a cenar a mi casa y él quería que yo fuera político, me animaba muy resueltamente a que yo inscribiera mi candidatura presidencial y yo le decía, no, esto termina siempre mal, esto termina siempre mal. En la política no hay final feliz, mejor no me meto, mejor sigo tratando de ser un escritor, pero lo voy a extrañar, ¿no? Lo voy a echar de menos. Yo no estoy aquí para juzgarlo, para... no es mi... Que lo juzgue Dios y que se apiade de él, ¿no? Además, yo creo que una persona a lo largo de su vida puede cometer errores, incluso errores graves, incluso delitos, y no por eso ser completamente una persona despreciable, ¿no? O sea que hay que tener compasión con el caído, ¿no? Yo le dije cosas tremendas en su cara, cuando él tenía 35 y yo tenía 20.
cuestioné su salud mental, o sea, sugerí que estaba loco. Me sacó 5 años de la televisión. Fuimos largamente enemigos, o sea que le dije todo lo que le tenía que decir en vida. No voy a insultar su cadáver, ¿no? Yo no me apunto a eso. Para terminar, me ha gustado mucho que su familia, con un alto sentido del honor, negara al gobierno del Perú unos funerales de Estado, que los despojos, los restos fueran conducidos al Congreso, o a la Casa de Gobierno, o la catedral. Nada de eso. La familia quiso un velorio y unos funerales en olor de multitud, ¿no? El APRA es un partido del pueblo, pero además, más que un partido, es una secta, es una cofradía de gente muy fanática. Entonces, ha muerto en su ley y los funerales fueron también, creo yo, los que él hubiera querido. El velorio del exmandatario peruano Alan García convocó a miles de simpatizantes al local partidario de la Casa del Pueblo, desde donde el féretro salió cargado a hombros el viernes, luego de un fervoroso homenaje. Miles de personas caminaron junto al ataúd, unos 2 kilómetros por las calles de Lima, rumbo a la histórica Plaza San Martín, epicentro de las mayores manifestaciones de Perú y punto de partida de su trepidante carrera política hace 40 años. El exmandatario de 69 años estuvo obsesionado durante su carrera política de 4 décadas sobre el lugar que ocuparía en la historia y escribió no estar dispuesto a soportar humillaciones. Como ha sido un hombre valiente, ha sido un hombre con honor y dignidad, prefería irse a la tumba de esta manera y no caer en manos de sus enemigos. Bueno, tengo que ir un ratito a la publicidad, será breve. Luego voy a compartir con ustedes algunos videos de Guaidó llamando a una gran marcha el próximo 1 de mayo. Y luego viene a lo mejor del programa, un genial comediante venezolano, el profesor Briceño, está en Miami, mañana va a dar un stand-up comedy en el Teatro Trail, no se lo pierdan. Bueno, un ratito voy a conversar con el profesor Briceño, comediante venezolano, va a ser un deleite, porque es muy brillante, es un gran improvisador y es un notable conversador, no se lo deben perder, pero quería cumplir con ustedes que esperan las novedades de Venezuela. Bueno, esta señora habló por todos nosotros y habló con una lucidez y un sentido común que son tan infrecuentes entre los políticos, ¿no? Desgraciadamente Maduro hizo eso desde que está mandando y no ha cumplido nada. ¿La realidad? La realidad es completamente distinta, todas son mentiras. Él dice algo para mantenerse en el poder, pero ¿cuáles son los hechos? Ninguno, cada vez vivimos peor, cada vez se muere más gente por falta de medicina, cada vez salimos menos a la calle por miedo a la inseguridad. Entonces yo pienso que todo lo que él diga será para tratar de alargar su estadía en Miraflores, que pienso que pronto, con el favor de Dios y todos nosotros los venezolanos, vamos a lograr el cese de la usurpación. Brillante, brillante. No podría haberlo descrito mejor. Y comparto su optimismo. Sigue igualmente optimista el presidente Guaidó. ¿A quién va dirigido también esta exigencia? Porque ya sabemos que a Maduro ni el régimen no tienen nada que dar. Primero las Fuerzas Armadas, y ustedes lo saben, que acompañen el legítimo petitorio de un pueblo que necesita, que quiere, que exige, que demanda vivir. Ya no sobrevivir ni subsistir, por Dios, sino vivir. Y saben cómo viven su familia. El presidente Guaidó dijo que el 1 de mayo, me parece que cae miércoles, habrá una gran marcha en todo el país. El próximo 1 de mayo, a la marcha más grande que va a haber en la historia de Venezuela. A exigir por el cese definitivo de la usurpación en Venezuela, a exigir de una vez por todas, porque se termine esta tragedia que vive Venezuela. Y por si acaso no escuchan al pueblo que dice no quiere más mando porque no lo hay, no tendrán que escuchar en todas las calles del país exigiendo basta ya, viene el futuro, construyamos la transición. Me parece que luego se refrenó. Iba a decir cuál era el destino final de la marcha en Caracas y no quiso decirlo. Hoy persiste una situación de dictadura porque unos poquitos que les vamos a exigir el 1 de mayo para que nos acompañen en esta ruta. El sitio de destino de esa marcha,
de esa protesta va a ser lugar de exigencia para que cese definitivamente la usurpación. Vamos a tener el 27, y de una vez lo anuncio, el 27 de abril, vamos a tener la juramentación de los comandos de ayuda y libertad. Vamos a tener toda esta semana convocatorias. La gente gritaba, y se oye, ¿no? Miraflores, pero me parece que él no quiso decirlo, ¿no? O sea que fue prudente y sus razones habrá tenido, pero insistió en que la fortaleza de su liderazgo consiste en volcar a la gente en las calles. Hoy hay un gran consenso. Uno es que tenemos que estar unidos, ahí no hay duda. Pero lo segundo, movilizados. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Calle, exigencia, protesta. Protesta enérgica o estratégica organizada, como dijimos. No nos vamos a acostumbrar. El régimen se dio cuenta que no nos íbamos a acostumbrar. Que cada vez que faltara agua íbamos a protestar. Que cada vez que faltara luz íbamos a protestar. Que cada vez que haga falta vamos a armar el gran protesta en la calle. Porque es nuestro derecho. Quiso decir otra cosa. O la gente dijo otra cosa. Supongo que una palabreja de sonoridad callejera. Pero a veces es bueno que los políticos digan palabrejas también, ¿eh? Me parece. Yo sigo viéndolo bien a Guaidó, me parece. Esta es mi percepción, ¿no? Cada uno tiene su versión subjetiva y atrabiliaria de las cosas. Alguna gente dice que no, que ya pasó su momento, que ya la gente no confía tanto en él, que su popularidad se ha erosionado. Yo no comparto esa visión. Yo sigo viéndolo bien. La Cruz Roja, entre tanto, reparte pastillas de cloro para que se disuelvan en agua y la hagan potable. Es una ayuda, una gran ayuda para nosotros, para todos. Estamos necesitando muchas ayudas, como esta, entre otras muchísimas. Y la entrega de estos envases es muy importante y es muy beneficioso para nosotros porque tenemos cómo recoger el agua. Nos dieron una charla muy bonita, cómo utilizar el agua. Aquí fue muy rápido, yo llegué fueron 15 minutos. Es terrible, ¿no? Es desolador que una mujer de avanzada edad como ella tenga que hacer esfuerzos sobrehumanos para conseguir agua potable. Más imágenes de una voluntaria de la Cruz Roja dando instrucciones de cómo usar correctamente las pastillas de cloro. Bueno, para ir terminando, porque viene el profesor Briceño, Julio Borges, desde Bogotá, donde vive, comentó el papel, en mi opinión, francamente bochornoso que cumplió el expresidente español Zapatero, dándole oxígeno siempre a la dictadura venezolana y cumpliendo el papel de valedor o tonto útil de Maduro. Zapatero tuvo una gran oportunidad porque logramos tener un espacio previo a unas elecciones presidenciales, que era la gran meta, tener elecciones presidenciales libres hace un año, en mayo del 2018. Teníamos la presencia de los cancilleres de México, de Chile, de Nicaragua y de Bolivia. Era una oportunidad única para evitar tanto dolor y tanta destrucción, y al final se fue convirtiendo de un posible mediador a un abogado total de Maduro, a una persona que lo que quería era poner a la oposición contra la pared para que firmáramos por las buenas o por las malas cualquier tipo de acuerdo. Ya hoy se le ha caído la careta completamente. Tiene toda la razón. Ahora, fue una ingenuidad de Julio Borges y quizá también de Enrique Capriles y de otros líderes opositores pensar que ellos podían persuadir a Maduro de celebrar unas elecciones limpias y libres, ¿no? Y que Maduro aceptaría la derrota abrumadora y entregaría pacíficamente el poder. O sea, ese fue un cálculo francamente candoroso,
que ignoraba que Maduro y los suyos desprecian la democracia, no creen en ella, son comunistas y no sienten ningún escrúpulo, ninguna culpa en falsear las elecciones y burlar la voluntad del pueblo. Borges comentó también que el partido español Podemos recibió cuantiosas donaciones del chavismo. Y en los últimos días se ha convertido en noticia la aparición de materiales que antes estaban secretos sobre lo que fue el financiamiento de Podemos en sus orígenes, lo que fue el financiamiento de fundaciones ligadas al origen de Podemos, el financiamiento que ha tenido personajes como Monedero, que fueron génesis de Podemos, la misma presencia de Zapatero en Venezuela, hoy que es el gran abogado del madurismo en Venezuela. Eso es un proyecto que tiene la misma continuidad. Y su misma continuidad significa negar cualquier vestigio de dignidad humana, negar cualquier vestigio de democracia real, negar cualquier vestigio de pluralidad. Es decir, los valores que ellos supuestamente defienden, al final son valores que ellos mismos destruyen. Pero es que no son valores que ellos defienden, ellos no creen en eso. Ellos creen en el partido único, en la prensa única, en el pensamiento único. Como los cubanos, ellos no creen en la democracia, en un parlamento opositor, en una prensa libre, no creen en nada de eso. Todas esas cosas a ellos, que son comunistas profesionales o criminales profesionales que fingen ser comunistas, les parecen cosas afectadas, afeminadas, ¿no? De burguesitos. No, ellos no creen en eso. Y Borges luego se escandaliza de que los chicos malos de Podemos, que tampoco creen en la democracia, aunque son grandes simuladores, grandes impostores, aliados con Pedro Sánchez, el socialista, traten de manejar de una manera autoritaria la televisión española. Manera como se está manejando algunas instituciones en España, siendo concreto, el mismo debate que hay sobre la televisión española, es un debate en el cual muestra cómo apenas ellos tienen una cuota de poder, lo que tratan es de imponer el pensamiento único, negar el derecho y la pluralidad de los otros y en el mismo caso de Venezuela, hacer que el Estado se convierta en la única verdad, en el único manejo, en la única posibilidad de lo que significan los derechos políticos y España en este sentido tiene que tener mucho cuidado y verse en el espejo de lo que la propia Venezuela alimentó, que es un movimiento como Podemos. Bueno, en España hay elecciones generales no este domingo, pero el siguiente, el 28 de abril, y estaremos informando muy atentamente. Publicidad y luego el genial profesor Briceño, un gran, muy talentoso comediante venezolano. No se lo pierdan, vamos con él hasta el final del programa. Ya volvemos. Bueno, me habían recomendado mucho a este gran personaje venezolano, es un comediante de enorme éxito, se llama el profesor Briceño y estoy encantado de decirle que ha venido esta noche al programa. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, no sé mucho de ti, permíteme hacerte algunas preguntas generales de ley. ¿Qué año naciste? ¿En qué ciudad naciste? Yo nací en Caracas en el año 1970. 1970. Eres 5 años menor que yo. ¿Y qué estudiaste si estudiaste algo? Yo tengo una gran vocación de pobre, entonces escogí letras y mi madre me inscribió en periodismo sin decirme. Diciendo, bueno, si quieres escribir, pero por lo menos algo que medianamente dé. Sí. Y luego, insistiendo en eso, hice el posgrado en filosofía, hice teatro, prácticamente todas las actividades en las que no se gana ningún dinero. Me faltó mimo, creo que estuve a punto de también ser mimo. Pero estudiaste periodismo, filosofía y teatro. ¿Y te graduaste o fueron...? Me gradué de periodismo, en filosofía no entregué la tesis porque me peleé con el tutor, y teatro hice desde que entré a la universidad hasta hace unos 8 años que dije, bueno, sobre todo hasta que nació mi hija, que dije, bueno, ya ahora hay que ganar dinero. ¿Y cuándo nació tu hija? Mi hija cumplió 9 años en marzo. ¿Es hija? Hija, tengo una de 9 y una de 5, que yo sepa. Felicidades, ¿cómo se llaman? Bernarda y Alma. ¿Bernarda y Alba? Sí, Alma. Alma. Íbamos a poner Alma, pero le íbamos a haber puesto Al Qaeda, porque en realidad salió ligeramente terrorista. ¿Ah, sí? ¿De qué manera es terrorista Alma? Bueno, digamos, no hay un líquido, una crema, ninguna sustancia acuosa que esté segura en la casa.
Mi mujer él se estaba haciendo un tratamiento con pastillas anticonceptivas que son bastante difíciles de conseguir en Venezuela. Sí. Y antes de salir a la playa me dice, no consigo las pastillas. Pues había sido todo un trabajo conseguirlas. Y yo, bueno, vamos a buscarlas, tal. Y bueno, 1 hora y media nos tuvimos que ir. Cuando vuelve de la playa encuentra un platito de juguete con todas las pastillitas adentro frente a una muñeca. Y ella me dice, ¿esto qué es? ¿Tú le diste esto a la niña? Y yo, no, yo no le he dado nada a la niña. Estas son mis pastillas. Que además la sacó del blister que tiene la fecha. Entonces anuló el tratamiento completamente. Y yo le dije, no trates de buscar hermano como lo estás buscando, porque ya yo me hice la vasectomía, porque esto no te va a funcionar. ¿De verdad te lo hiciste? Sí, sí, claro. ¿No te dio miedo? No, me llamó la atención la entrevista. ¿Cómo fue? La entrevista es muy curiosa porque te miran a los ojos y dicen, ¿estás seguro que quieres hacerlo? Y yo le digo, hermano, usted me introdujo el dedo en el ano hace 2 semanas y usted no estaba tan serio en ese momento. Claro, ¿por qué ahora me incrimina así? Y entonces te dicen, no, yo estoy absolutamente seguro. Y él me dice, no, quiero que entiendas la cantidad de personas que vienen 15 años después aquí. Y se arrepienten. Y vienen con una muchachita para que yo les pegue los tubos, otra vez. Porque la nueva novia, la nueva muchacha quiere tener hijos. Y yo le digo, mire, si yo entro por esa puerta, dentro de 15 años, es decir, a los 63 años, con una muchachita, no me pegue los tubos, pégueme un tiro y sáqueme de mi miseria, por favor. Pero es muy curioso. Y digamos, después de la operación, ¿es muy fastidioso? No, para nada, para nada. ¿Te cambia la vida de alguna manera? Para nada, todo eso es mito, para nada. Yo tengo semen light, le quité lo que engorda. Bien. ¿Y cuando terminas igual de bien, igual de rico, el mismo placer? Perfectamente. Todo esos mitos lo hemos generado los hombres porque somos unos vagos para entrar a un consultorio. Exactamente. Porque la operación de la vasectomía es sumamente sencilla. Es como cambiar un cable en este techo. Uno levanta una lámina, pega un cable. La ligadura de trompas, que es el equivalente en la mujer, es como cambiar una tubería en una cocina. Hay que romper baldosa, entrar, encuentras una T de cobre hace 5 años, es horrible. O sea, y el hombre se hace una vasectomía por cada 20 ligaduras de trompa que hay. Wow. Cuando tú dices esto, cuando uno dice que yo me hice la vasectomía, inmediatamente empiezan las mujeres. Ahí tuvo que haber ocurrido en este momento, a pegar codazo al marido. ¿Y tú cuándo? ¿Viste? Claro. Y los maridos me odian. Desde luego, yo también. Es que somos unos cobardes, somos unos pusilánimes. Yo siempre he dicho, si el hombre quedara embarazado, el aborto sería legal hasta el 9º mes de embarazo en todo el mundo, incluyendo el musulmán. Casi obligatorio. Claro. No habría población mundial, no habría población. Olvídate, abortaríamos a los 8 meses con 3 semanas. No, ya a la primera semana, a las primeras 2 semanas que te dicen que no puedes hacer tal cosa o que tienes que... Ya. Sí. Bueno, y entonces tú dijiste cuando nació tu primera hija, Bernarda. Sí, ya hay que hacer dinero, vámonos a la comedia. ¿Y lo lograste? O sea, empecé con Josh Harris, yo, José Rafael Guzmán y Led Varela. Muy talentosos los tres. Nos metimos a hacer un show que yo le dije a mi esposo, bueno, yo creo que esto va a ser 3 meses, porque yo leí el material de José Rafael, a mí me tocó como ensamblarlo. Sí. Entonces yo leí el material de José Rafael, leí el de Led. Josh Harris iba a comenzar con nosotros, pero le dieron el permiso, le empezaron a dar su proceso migratorio aquí, entonces no podía devolverse. Okay. Y como el show se iba a llamar Mi País, Tu País, que es el nombre de una canción popular venezolana muy conocida, yo dije, pero ya va, ¿qué más nacional? Y estamos hablando hace 10 años, ¿qué más país que uno de los comediantes ya esté fuera del país? En la segunda ciudad más importante de Venezuela, que es Miami. Entonces lo metimos por Skype, en unas grabaciones, no estaba en vivo, y yo cuando lo leí, yo dije, mi amor, con lo que va a decir José Rafael y Led Varela, esto va a durar 3 meses. Yo voy a estar de vuelta en la universidad siendo investigador y esto no va a funcionar. Prepárate, estuvimos 3 años con ese montaje y lo cerramos en el aula magna con 2.500 personas de público. Bueno, mira, es que yo no sé si tú, pero yo creo en el mercado. Uno, al final del día, está donde el mercado, o sea, la gente, o sea, el consumidor, te instala. Bueno, es poco lo que se vive en Venezuela con el tema de cada vez que tratas de hacer una reforma económica, cada vez que haces una reforma económica en contra del mercado, es divertidísimo ver como que, pero ¿por qué hay alguien que todavía cree que puede ir a contrapelo del mercado? Claro, contra la mano invisible del mercado. Yo he tratado la vida entera de ser un escritor, la vida entera. Y el mercado me dice, no te compramos tanto como escritor, te compramos en la televisión. Y uno está sentado en la televisión. Toda la vida he querido decir cosas y entendí muy tarde en la vida que ser famoso para ser escuchado. Sí, claro. Antes que escuchado. Bueno, Sabater, gran filósofo español, lo dice, yo no soy un gran filósofo. Es decir, hay cientos de libros que pueden leer, mucho mejores que los míos, pero tengo el factor fama
que me da la posibilidad de que sean más leídos que los que deberían ser leídos. Exacto. Hay una mosca aquí, ¿la ves? Aquí en la mesa, aquí. Ya la vi. ¿La mato o no la mato? ¿Algún budista en la sala no la mato. Que vaya a sufrir si matamos la mosca? Me gusta, no la mato. Mira, mi primer instinto antes, mi instinto bárbaro hubiera sido aplastarla con mi libro. Darle alguna utilidad a mi libro. Pero he aprendido... El peso de las palabras que llaman. Pero he aprendido a ver con simpatía a las moscas o a las ratas o a las cucarachas, porque no tienen la culpa, o sea, tienen muy mala prensa. Una mosca no elige ser mosca, hubiera preferido ser mariposa. Y esta es colega, porque esta es histriónica. Es decir, hay todo un auditorio donde ella pudo haberse metido, ya vino al centro de la luz. Vamos a tratar que matarla. Está en el centro del plató. En cualquier momento va a decir algo importante. Pero veo en ella a un chavista, un intruso. Claro, pero entonces... ¿Tú la quieres matar? No. Después de ver tu programa a veces... podría haber sido mi reacción. A veces me pongo pistolero. Sí. Tú tienes... Mi padre era pistolero. En casa tenía un arsenal. No una pistola, un arsenal. ¿Tú tienes armas de fuego en tu casa? Digamos, legalmente no. Pero eso es una gran respuesta. Mi madre fue ministro en una época y cuando se abrió la fábrica de armas en Venezuela le regalaron la primera pistola que salió de la fábrica. El ministro de Defensa la repartió como si fuera un regalo divertido. Sí. Y lo primero que hizo es que yo tenía, creo que 13 o 14 años. Me dijo, quédatela tú, porque tu papá va a hacer una locura con ella. Y mi papá tenía la suya. Mi papá sacaba el revólver cuando alguien no se movía en el semáforo. Así que yo creo que nunca pero cuando el perro del vecino, mi padre viajaba mucho por el país, llegaba después de 10 horas de carretera, si el perro del vecino ladraba mucho, le pegaba tiros a la puerta del perro del vecino. No, estás hablando de mi papá, como no fueron amigos, tu papá y mi papá. Yo nunca he pensado de que es la solución a nada, pero a veces es parte de la solución a algo. Yo tengo 2 pistolas en mi casa en una caja fuerte, nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe. Cuando uno tiene tantos enemigos. Me ha gustado que tú y yo refrenemos el instinto bárbaro y respetemos la vida de una mosca, ¿no? Sin el respeto a la vida. Lo que pasa es que está la mosca, pero si tú estuvieras, por ejemplo, en Venezuela, esa mosca podría tener viruela, dengue, chikungunya, entonces, y tú no tienes el tratamiento, entonces en ese momento se te acaba el budismo y se vamos a matar a la mosca porque uno no sabe qué es. Esto puede terminar costándonos pedir una cosa que tienen que traer de Cúcuta por la frontera para que nos podamos tomar un medicamento. Tal cual, aquí es más fácil ser... Aquí es más fácil ser budista. Ser budista, regresamos después de la pausa. Por cierto, va a estar mañana en el Teatro Traila y como ven... Es un notable humorista, es un genial comediante. No se pierdan su show. El show se titula Cómico. Ahí está el afiche. Mañana, 8 p.m., Teatro Trail. Regresamos con el profesor Briceño después de la pausa. Gracias. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos conversando con el gran profesor Briceño, un genial humorista venezolano. Mañana, sábado 20 de abril, da un espectáculo en el Teatro Trail. 8 de la noche. ¿Te has presentado antes en ese teatro? Sí, nos presentamos allí con Mi País, Tu País, obviamente. Luego me presenté con el espectáculo mío, Briceño lo cuenta todo. No recuerdo si trajimos Briceño Stand-Up Comedy. Sí, trajimos Briceño Stand-Up Comedy hace como un año. O sea que tú ya has conquistado Miami bastante. Se hace lo que se puede. Sí. Pero como te digo, es la segunda ciudad más importante de Venezuela, hay público venezolano. ¿Y cómo no habías venido antes aquí? ¿Cómo yo no me había... Había venido con José Rafael Guzmán antes de la última entrevista que hiciste con José Rafael. Cuando vinimos con Mi País, Tu País, nos entrevistaste. Lo que pasa es que ese día creo que alguien te mencionó que yo había sido profesor de Reinas de Belleza y tú hiciste como que, ok, no me interesa el tema y... No, me porté mal contigo, lo siento. No, para nada, sino, digamos, te centraste en el show y en lo que estábamos nosotros hablando en ese momento. ¿Y qué les enseñabas a las Reinas de Belleza? Oratoria. Oratoria, oh. Tengo 3 Miss Universo en el cinturón. O sea, les dabas tu micrófono para que le hablaran. Les daba el truco. Yo entré pensando que iba a dar algo oral, pero era otra cosa. No. Yo creo que lo básico que es enseñarles que lo que tú estabas comentando sobre Guaidó, es decir, la franqueza es la única herramienta que es irrebatible cuando estás hablando. Sí, exacto. Entonces, el error que cometen ellas y que comete mucha gente en medios y en política, tú lo sabrás hasta mejor que yo, es inventar algo que no tienes todavía en la mano, que no es tuyo, pero alguien te dijo, el truco es
habla de esto, o el truco es al otro. Sí. Y yo creo que en esto no hay trucos. Entonces, cuando empiezan a confiar en lo que tienen y asumen que lo que tienen es lo que tienen, no inventan una vida que no han tenido. Exacto. La mejor escuela oratoria es no tener miedo de ser tú mismo. Y si eres un poco inculto o un poco ignorante, no importa, sé tú mismo. Mel Sousa, un tipo que ha dicho frente a las cámaras, ¿cuál es el último libro que ha leído? Y él le dice, yo no leo nada. Yo no leo absolutamente nada, me fastidia leer. Cualquiera diría, no tiene que ser que lee la prensa o que lea una novela. Acuérdate de García Márquez, o sea, cualquier truco imbécil. Claro. Digo, ¿pero qué tiene malo? A ellas le digo, cuando usted le pregunte cuál fue el último libro que leyó, digo, a mí no me gusta leer, a mí me gusta el cine. Y la última película que vi fue, es decir, tú puedes que no tengas una película, un libro, pero tienes una película. Es así. ¿Y alguna vez te enamoraste de una reina de belleza? ¿Eres enamoradizo? No, porque en el ambiente, o sea, digamos, cuando uno trabaja, yo vengo de dar clases en comunicación social durante muchos años y las mujeres en comunicación social también son muy bellas. Son muy guapas, claro. Entonces, uno aprende primero a tomar distancia y llegaba un momento en que además uno se metía a lo que llamo yo el gen gay. Yo no soy gay, pero tengo la nacionalidad porque trabajé 8 años con Jumel. Me dio el pasaporte. Y aprendes a mirarlas. Va a sonar horrible, como un caballo de carrera. Es decir, tiene estas virtudes, tiene estos defectos, es bueno en esto, es malo en esto, y trabaja, y eso es lo que garantiza el éxito. Eso no tiene nada que ver con las mujeres. Si tú te metes demasiado personal con un alumno, pierdes la distancia que hace falta para ver cuando está cometiendo un error. Y tú eres un profesor, no es que te haces llamar graciosamente. No, yo llegué a la comedia y todo el mundo me conocía como profesor de diseño en la universidad en comunicación social. Entonces todos los periodistas me conocían porque les había dado clases. Y dar clases, yo un semestre di clases en una universidad en Washington, en Georgetown, y había 2 o 3 chicas preciosas. Pero en estos tiempos el profesor no puede mirar, No le puedes hacer una media sonrisa o una insinuación o decirle qué bonita estás hoy. No. Bueno, como Biden, que no podía dar un besito en la nuca. En la nuca. O sea, tienes que andar con un cuidado, ¿no? Porque si no te linchan. Sí, pero también es lo que llaman moral signaling aquí, ¿no? Es la señalización moral, que tú para sentirte bien con quien tú eres, criticas cualquier defecto moral del otro y se han convertido en defectos morales. Bueno, lo de Biden era ridículo. Sí, totalmente. O sea, lo de Biden en un país donde el presidente viene de unas elecciones donde escuchamos en una grabación decir que agarraba a las mujeres por su órgano y tal, donde hemos visto los escándalos de un tipo, bueno, Bill Cosby, etcétera, etcétera. Acaba de salir el documental terrible de Michael Jackson, que a un hombre lo esté juzgando porque le daba un besito detrás de la cabeza, y a las mismas mujeres cuando la entrevistaban, ellas ni siquiera entendían muy bien de que ellos, fue como algo incómodo, pero, o sea... Un disparate. Yo lo que quería era que me besaran la boca, yo no sé qué querían decir esas mujeres, pero... pero estamos en una época en la que hay que tener demasiado cuidado. Sí, muchísimo. ¿Y cómo conociste a tu mujer? ¿A qué se dedica ella? ¿Cómo se llama? Mi mujer y yo somos bastante distintos, ella cree en los signos astrales, yo creo en los signos de puntuación. Nosotros fuimos novios una época, ella era estudiante, fue alumna mía, pero después de ser alumna mía, fue compañera mía en teatro. Porque yo estaba comenzando, yo le llevo 3 años, y ella se había cambiado de carrera, entonces me tocó de alumna, pero inclusive fue el único año en que yo me fui para España a estudiar, o sea que le di clase como 2 meses. Nos encontramos después, fuimos novios, el peor noviazgo. ¿Por qué? Porque no nos llevábamos, no estábamos listos el uno para el otro. Yo siempre, lo peor de todo es que es la única mujer con la que he terminado mal. Entonces después, cada vez que nos encontrábamos, curiosamente yo estaba borracho. Curiosamente, no pasaba. Entonces yo me arrodillaba frente a todo yo te quiero pedir perdón, porque tú eres la única mujer a la que yo he tratado mal. Con su futuro esposo, ella estuvo casada antes con otra persona, el tipo al lado, y el tipo decía, él siempre hace esto. Y dice, siempre hace esto. Y luego nos reencontramos en una obra de teatro que yo escribí, que se llamaba Queridas Psicóticas, dedicada a las mujeres, y ella vino a hacer el casting, y desde el momento que entró al casting yo dije, ay, estoy en problemas. Qué genial, o sea que actuaron juntos esa obra, Queridas Psicóticas. Bueno, yo era el productor, pero el actor principal, que se besaba con ella al final, porque ella era la que quedaba con el tipo, se enferma para el estreno. ¡No digas! Y el único que se sabe el argumento, porque soy el escritor y el director técnico, soy yo. ¿Pero se enfermó de verdad o tú lo enfermaste? No, se enfermó. Una araña como... Una araña. Y entonces tú nos tocó besarnos en el escenario, llevábamos saliendo a escondidas del grupo un tiempo, pero claro, cuando todo el mundo vio el beso, y saben que yo no soy buen actor, soy buen cómico, pero no buen actor, la gente dijo, ahí está pasando algo. Entonces, ¿Y estaba pasando algo? Y estaba pasando algo, efectivamente. ¡Qué genial!
O sea que no es que la realidad imitó a la ficción, es que... Y la obra de teatro era sobre mí y la historia mía con las mujeres, menos ese personaje que era un personaje ficticio, como con quien quedaba el personaje que yo creé para proyectarme en mí mismo. ¿Y ella estaba casada todavía? No, estaba en proceso de divorcio. Sabroso porque uno estaba viviendo con una mujer casada y eso, o sea, ya estaban separados, pero los papeles no estaban firmados. Hay ese sabor de... Estoy con una mujer casada, foto en selfie en Instagram, hashtag ella está casada, por supuesto. Mucho mejor. Digamos, esto de curiosamente yo estaba borracho, ¿eras alcohólico o te emborrachabas? No era alcohólico, pero sí, yo no salía, excepto en los estrenos y los cierres de temporada, porque de verdad era un workaholic del teatro. Eso sí, cuando salía un estreno o cuando venía de un cierre de temporada, bebía hasta más no poder. Claro. Pero lo tienes perfectamente para olvidar el teatro, para decir, ¿por qué sigo en esta actividad que me está chupando la vida? Porque no estoy haciendo comedia. Pero lo que tú haces es condenadamente difícil, y lo sé porque yo lo he intentado. O sea, hacer humor con un público en vivo que ha pagado para reírse contigo es diabólico, es sumamente difícil, profesor. Hay dos cosas de la comedia que son características únicas exclusivamente de la comedia. La primera es que la comedia, el de stand-up, no el teatro, aunque te parte del stand-up, es que es la única forma de arte que se ejecuta, se crea, frente al público. Sí. Es decir, tú puedes escribir una rutina de comedia, todo lo que tú quieras, y hasta que tú no la pruebas en un bar, en un local, tú no sabes nada. Claro. Entonces, esto no es como el chelista que está en un sótano ensayando y cuando ya tiene la cosa la presenta. Y lo segundo es que es la única forma de entretenimiento en la que la gente siente el derecho a ser parte de el show en el que estás, comentar y tal. Y lo tienen en cierto sentido, porque el éxito del entretenimiento es la risa. Es decir, hay una medida perfecta. En teatro la gente puede aplaudir así no hayan entendido la obra. Y te dicen la frase al final, muy interesante, la verdad es que es un gran trabajo. Un gran trabajo. Pero en un monólogo de humor, el público también es parte de la creación artística, ¿no? Sí, es como torear. Sí. Solo que la gente cree que cuando yo digo la analogía de torear, me refiero a que el torero es el comediante y el toro es el público. Y yo digo, no, el toro es el silencio. Y uno juega entre el silencio y el público. Sí, el toro es el silencio. Y el capote es como uno logra hacer ese equilibrio perfecto. Como burlas en silencio. Claro, como Qué burlas miedo en el silencio. silencio, ¿no? No me burlas en silencio sin que te mate, porque es tu herramienta. Sí. Tenemos que ir un ratito a la publicidad. Después de la pausa te voy a preguntar por qué no te has ido de Venezuela. O sea, por qué te aferras a vivir en Caracas, que me interesa mucho tu respuesta. Vayan a verlo mañana, Teatro Trail, 8 de la noche, stand-up comedy, profesor Briceño. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Bueno, estoy encantadísimo esta noche, viernes, conversando con el profesor Briceño, que consigue algo que es muy arduo, muy improbable. Siendo venezolano y viviendo en Caracas, apuesta por el humor y sigue haciendo humor, ¿no? Dicen que a veces cuando los países están al borde mismo del abismo, las artes florecen extrañamente. Los escritores escriben mejor, los pintores pintan mejor, los músicos componen mejor y los comediantes son más divertidos, ¿no? Somos enfrentados con los límites. Sí. O sea, Barreratisca, lo mejor de su obra para mí está ocurriendo en los últimos textos que él ha escrito. Jacobo Borges, el pintor, que está ahora en Caracas, que tiene ya una vida recorrida en el mundo y una obra con la que él podría ya simplemente retirarse, está haciendo ahora, reinventándose de una manera increíble. El humor pero nadie les dice, ay, el país cayéndose y tú pintando. Nadie. Al contrario. Y a ti te dicen, ay, el país cayéndose y tú haciendo bromas. Sí lo hay, porque de alguna manera se parte de la idea de que uno contribuye a la evasión de la realidad. Pero esa evasión es absolutamente indispensable para seguir respirando. La política es tóxica, uno a veces tiene que reírse de la vida no puede ser Twitter. O sea, si uno abre Twitter y pasa el timeline, muerte, destrucción, hambre, muerte, destrucción, locura, muerte, y uno cierra el Twitter y está cantando los pajaritos. Y uno ya va, pero... Claro. O sea, ¿dónde vivo? ¿Aquí? O vivo aquí. Uno vive en ambos lugares. Yo no vivo en Twitter. Y además a mí me gusta el humor como una forma angular de ver la realidad, con lo cual termino criticando. Por ejemplo, yo tengo una rutina, no voy a echar el chiste completo, donde hablo de que a mí me parece un exabrupto que el homenaje que se haya hecho a Hugo Chávez haya sido un ballet.
O sea, cuando se murió Chávez, hicieron un ballet, que lo pueden buscar en YouTube, de verdad. No sabía. Se llama De Arañero a Libertador, un video para la próxima semana del cual vas a disfrutar. O sea, y además una gente tratando de hacer ballet con botas militares, porque obviamente hay militares en la obra. O sea, hacer un demi-plié con bota militar ya es comedia. ¿Eso es verdad, profesor? Es verdad, es verdad. Y aquí vamos al reto de uno. ¿Cómo hago yo comedia cuando la realidad es que existe? Entonces, bueno, mi punto de comedia fue, yo hubiera hecho un musical. Chávez era un tipo grandilocuente, Chávez le hubiera encantado un musical. Daba para un musical. Daba por un musical, de hecho, presento la escena final del musical, la camilla y tal. Y la gente reaccionaba al principio como, no me vas a decir que estás defendiendo a Chávez. Y luego, ahora entiendo qué es lo que estás tratando de mostrar. Claro, ¿y qué es arañero? Arañero es que él vendía unas arañitas que son un dulce. Ah, vendedor de dulces. Y él decía que era el arañero. De Arañero a Libertador. Qué disparate. Pues tuve una infancia muy tierna. Sí, sí. Y te había anunciado esta pregunta. ¿Por qué no te has ido? ¿Por qué eliges quedarte? Y sobre todo, ¿cómo es tu vida, un día normal de tu vida allá en Caracas? Bueno, Venezuela, en Caracas no hay días normales, aunque Caracas está teniendo días un poquito menos anormales que el resto del país porque han tratado de aplacarla, pues manteniendo la electricidad y el agua lo más posible. Cuando empezó la gente a protestar detrás del Palacio Presidencial, se dieron cuenta de que, porque hay toda una forma de hablar en la que dicen, las protestas nunca pasan del este al oeste. Y lo que ocurrió es que la protesta no tuvo que pasar del este al oeste, las marchas no tienen que llegar al oeste, empezaron a surgir en el oeste. Interesante. Entonces Caracas está siendo aplacada, pero ojo, dentro de esa normalidad está llegar el agua una vez a la semana. Si no tienes tanque o doble tanque, es muy difícil resolver el tema del agua. Entonces, o sea, no te puedes bañar todos los días. No te puedes bañar todos los días, obviamente. No puedes tener una hija que le guste jugar con agua, o por lo menos tienes que decidir entre amarrarle las manos y que no toque los grifos. La electricidad está llegando 4 horas al día en lugares como el Zulia, y menos ahora que se cayó una línea otra vez. ¿Y en tu casa hay apagones constantemente? En mi casa hubo apagones fuertes, no ha habido apagones, pero la electricidad que está llegando con una alteración de voltaje que vives con el pánico de cuál equipo se te va a quemar. Y estoy en las buenas, o sea, estoy en las buenas porque tengo electricidad. Claro. Tengo electricidad. ¿Tienes señal de internet? Tengo señal de internet muy vacilante. Yo cuelgo un podcast en audio los martes, que se llama Que se vayan todos, y debería colgarlo en video el mismo día. Yo he pasado 6 días montando un video en YouTube de 1 hora. ¿Trabajas en tu casa? Trabajo en mi casa, trabajo en La Mega, estoy al aire todos los días en una estación juvenil de 6 a 9 de la mañana. Ah, qué bueno, qué bueno. A nivel nacional. Y está también el tema de cada vez que suspenden clases, labores, etcétera, ¿qué haces con tus hijos? ¿Y qué haces tú? Con tus hijos? Bueno, yo a veces me lo he llevado para la radio. La radio, de hecho, ya se ha convertido en un gran kinder porque llega todo el mundo con los niños y ya tienen una parte casi que el estacionamiento que se adueñaron ellos, son como los niños perdidos, agarraron eso. ¿Les gusta a las niñas acompañarte a la radio? Sí, claro. las dos tienen. Mi hija habla más que yo no le puedo decir nada porque cada vez que le voy a decir deja hablar, mi mujer me pela los ojos como diciendo ¿con qué moral? ¿Con qué moral le dices esto a ella? Déjala hablar. Déjala hablar. Y en esas condiciones, digamos, de franca humillación, ¿por qué eliges quedarte? Bueno, a ver, yo creo que tendría que ser un poco genético. Mi hermana Ana Teresa no se fue hasta que su marido lo sacaron de la compañía en la que trabajaba de petróleo, que era extranjera, y la compañía le dijo, mira, ya nosotros no podemos trabajar en Venezuela, si quieres venir a trabajar con nosotros. Y bueno, se fueron, pero ella aguantó, y ella estaba viviendo en Maturín, donde los apagones ya hace 10 años eran parte de la cotidianidad y el tema del agua era parte de la cotidianidad. Pero ella aguantó todo. Ella aguantó hasta que pudo. Mi hermana Mercedes también aguantó hasta que pudo. Mi hermano Héctor sí, desde pequeño, desde que vivimos en Estados Unidos, ya se había quedado un poco con una cultura más... Ojo, se casó con música llanera en Francia, pero había música llanera en una alcaldía en Francia que creo que más nunca se escuchará música llanera en esa alcaldía. Y yo he estado toda la vida en Venezuela. Mi madre, cuando terminó de trabajar para las Naciones Unidas, le ofrecieron o trabajas de secretaria general y directora de Amnistía Internacional o de la FAO. Y ella dijo, no, volvemos a Venezuela porque el país nos necesita. Entonces no condenó. ¡Qué campeón! Sí, y llegó a ser senadora por el Distrito Federal, trabajó como ministro de Caldera en el primer gobierno. En el segundo gobierno de Caldera fue de las que estuvo en contra de la amnistía total con derechos políticos por Hugo Chávez, fue una de sus grandes molestias. Sí. O sea, tú puedes, lo que pasa es que a la gente se le olvida que todo el mundo en ese momento estaba, quería a favor de la amnistía. Claro. Entonces, cuando se introducía un elemento de racionalidad, porque mi madre decía, está bien, ven a la amnistía, pues te va a hacer popular.
está bien, pero no le des derechos políticos. Pero que no pueda ser nunca candidato a la presidencia. Exactamente, no le des derechos. Quedaba como la aguafiesta, claro, la odiadora. Exactamente, por gente que hoy en día supuestamente son los adalides del antichavismo. Entonces, mi familia tiene, a diferencia de muchas familias que tienen mucha migración, mi familia tiene por ambos lados por lo menos 8 generaciones, 10 generaciones en Venezuela. Mi tatarabuelo le dio a Bolívar caballos para que cruzara los Andes en la campaña admirable. Entonces uno tiene como un tema allí de entrega. Claro. Y eso que yo no soy nacionalista. A mí la palabra patria de verdad me va de rabo. O sea, me parece que es una excusa que se utiliza muchísimas veces para que la gente haga las peores cosas posibles. Pero me gusta mi país y me da rabia que alguien me saque de un lugar que me gusta. ¿Por qué te vas a ir tú? Que se vayan los malos. Es tu país. En eso estamos. ¿No? Y ya te han robado las libertades. ¿Por qué te van a robar el país entero? ¿No? Si tú lo sientes como un mandato genético y familiar, me parece genial que te quedes. Sí, y vinculándolo con la risa, Suheir Hamad, que es una poetisa siria que habla de la locura a la que quieren meter a todo el mundo cuando ella dice, yo no voy a bailar al son de la rabia, yo no voy a bailar al son de la furia, de la guerra, de la muerte. Dice, mi aliento, es la palabra final de su poema, mi aliento es más fuerte que ustedes. Y yo digo, mi risa es más fuerte que ustedes. Qué buena frase, un aplauso para el profesor Briceño. Absolutamente. Regresamos después de la pausa con el profesor Briceño. Linda esa frase. Bueno, mañana sábado el profesor Briceño va a estar en el Teatro Trail a las 8 en punto de la noche, dándonos este nuevo stand-up comedy titulado apropiadamente Cómico. Así que los invito a que lo acompañen. La sala va a estar llena de bote a bote. Además es un teatro que tiene mucho carácter y mucho encanto. ¿De qué va un poco la línea narrativa de la trama humorística? Los shows de stand-up comedy no tienen línea narrativa, pero uno no puede evitar, cuando uno viene de teatro, el que haya un tema subyacente. Mi tema es que yo no lo quería llamar cómico, yo lo quería llamar distinto. El problema es que si tú dices distinto, yo le dije, mi amor, estoy pensando ponerle el show distinto. Y ella me dijo, porque va a ser cómico esta vez. Y yo, ok, está bien, no te tienes que burlar de mí. Pero tú dices distinto, también es la manera como se refieren las madres a los feos, ¿no? Hijo, tú no eres feo, tú lo que eres es distinto. Sí. Entonces, la palabra, pero para mí tenemos un mal uso de la igualdad. Yo estoy en contra de la igualdad. De la igualdad. O sea, yo creo que hemos exagerado el tema de la igualdad a unos niveles irracionales. ¿Por qué crees eso? Porque todos somos distintos. Porque tú llegas, a mí me escribió un amigo y me dice, si vas a venir a Miami y visitas a la familia, acuérdate que a mi hijo hay que decirle niñe. ¿Por qué? Yo he leído sobre esto, yo sabía, pero yo me estaba haciendo el idiota, ¿no? Yo, sí, pero ¿por qué? Porque porque no lo estamos criando para un género o el otro. De hecho, se llama Abele. Y yo sé por dónde va, pero yo me hago el idiota. Digo, pero él ha dado algunas señales, es decir, se empezó a poner ropa de mujer, con los comportamientos. Ojo, que si lo hace, yo soy el primero que abogo por acompañar su cambio desde el principio. O sea, por favor. Sí. Porque mi tema no es de derechos, mi tema es de cómo imponemos la igualdad. No, pero nos parece que el género es un constructo social. Y yo, no, lo lamento, hombres y mujeres son genéticamente... Bueno, primero todos somos genéticamente distintos. Sí, claro. Yo tengo una amiga, una comadre, que es madre, familia, mujer, y la hermana gemela es lesbiana. Claro. Y a la hermana no la secuestraron las mujeres de la isla de la Mujer Maravilla. Claro. O sea, se la dieron a Lesbos y le enseñaron a usar el arco y la flecha a la tierna de 2 años. Crecieron en la misma casa y son distintas. Así, y son encantadoras. La gente toda es distinta. Pero decir que hombres y mujeres distintos es un nivel de locura. El cerebro del hombre es como... ¿Tuviste Superman? Sí. ¿Tú recuerdas la cueva de Superman que él tenía como unos cristales que ponía? Sí. Pero así somos el cerebro del hombre. Tú pones un cristal, un solo cristal, trabajo, y él está allí, trabajo. Mira que los niños, ya va. Los niños. Y si tú estás hablando con él mientras él tiene puesto el cristal de trabajo de los niños, él no escuchó nada. Él no escuchó nada. La mujer no, la mujer te discute por algo y nunca te está discutiendo por lo que te está discutiendo. O sea, el plato que lavaste mal en realidad es que no te la cogiste bien. Siempre es como un chicle, es como una pelota de goma que rebota aquí, luego llega acá, me pega en el ojo, luego le da a tu hermana. Es complicado. O sea que ya, de todo eso va lo de mañana. Va el tema de la vasectomía, el hecho de que no somos iguales, que abracemos además la diversidad. ¿Hasta cuándo? Pero fuiste a la casa de tu amigo y le dijiste niñe. No, le dije, no, yo no voy a pasar por la casa, porque es que no lo voy a poder evitar. ¿Y a ti te gustaría que yo te dijera profesore? No.
No, porque además... O sea, estás cómodo siendo profesor. O sea, claro, pero entonces viene este nota que hay que decir trabajador y trabajadora. Y uno puede entender que ciertamente el género, el que nada más usa el género masculino para describir a los dos géneros cuando se utiliza en ciertos momentos, puede tener su influencia. Pero de allí al extremo. No, decir todos y todas. Todes. Y todos y todas. Ya llega un momento que dice, hermano, termina de decir lo que me vas a decir, vete para tu casa. Sí. De verdad no tengo tiempo. Pero va a estar buenísimo. Y la vasectomía es un tema que me interesa mucho. No, porque además la vasectomía te lleva a que las mujeres, como usted decía, quieren que el hombre se la haga. Pero siempre hay una en la reunión que dice, yo no, porque después anda por ahí como un loco. Y yo le digo, señora, ¿usted cree que la razón por la cual su hombre le es fiel es porque tiene miedo de embarazar a alguien? Entonces usted no entiende la cabeza de la fidelidad, que esos son dos conceptos distintos. La fidelidad para el hombre es una serie de matices. O sea, esto no es infidelidad, esto es tal cosa, es distinto, gordo, tal. Para la mujer es una sola cosa. Si tú te estás divirtiendo sin mí, es infidelidad. Eso es todo. Y así sea que tú estés viendo televisión. O tú te levantas en la noche y vas y la mujer dice, ¿para dónde vas? ¿Para dónde voy a salir a las 2 de la mañana? Estamos en Caracas, me van a matar. Voy a la sala, vas a divertirte sin mí. Esa es la amenaza. Este es el celo peor, que te estés divirtiendo solo. Eso las vuelve no como locas. otra mujer, solo. ¿Y tu mujer es celosa? No, gracias a Dios no, porque además ella... Fuimos novios mientras yo trabajaba en el Miss Venezuela. Claro. También le enseñé a unas muchachas que se vestían en un programa de televisión dando noticias. Me llamaron para dar unas clases de oratoria. Y yo les mandaba, vístete otra vez, te vestiste mal. Ella decía, yo no puedo ponerme celosa con el tipo de trabajo que él tiene. Claro. Y yo, pues, el día que brindamos por el matrimonio, alguien dijo que se repite. Y yo, no, esta es la primera y última. Y la gente me decía, pero tú estás nervioso. Y digo, nerviosa debería estar ella, que obviamente está siendo estafada por mí. Yo estoy ganando aquí. Le estoy saliendo ganando. Sí. Y ahora que está de moda esto de no forzar a los chicos a definir su género, incluso estimularles la ambigüedad, ¿tú alguna vez entre tantas Misses Venezuela tuviste el cosquilleo de ponerte una banda o unos zapatos de taco? No, después del Miss Venezuela me invitaron a ser editor invitado de una revista y yo dije, yo quiero vestirme de Miss para esa portada. ¿Por qué no? Y después de ponerme los tacones, y dije, quiero ponerme los tacones y quiero que me hagan preguntas que manden los lectores. Y grabamos un video y toda la cosa. Ah, ¿lo hiciste? Y lo hice, por ahí debe estar la foto. Y la verdad es que tuve que llamar a varias de ellas a pedirles disculpas, porque con tacones es imposible pensar. O sea, de verdad, yo no sé si esta sangre va para el cerebro, la que está aquí, pero de verdad es un acto heroico. Si tú le pones a ver, la niña que está allí no ha comido, todo el mundo le está diciendo que este es el momento más importante de su vida, está en tacones, le subieron un cierre con el cual no puede respirar. Exacto. Y además le hacen preguntas además que ni siquiera puede responder Trump, nadie puede responder. Sí, yo recuerdo una vez que le preguntaron, ¿usted considera que el examen de SIDA debería ser mandatorio? Y yo estaba frente al televisor y decía, es una pregunta de posgrado de Derecho. Sí, realmente. Yo daba clases en cuarto año de Derecho. Filosófica. Es una pregunta, pero complicadísima. Claro. Y dice, ponte unos tacones y responde tú eso, chico. Yo con unos tacones no sé ni qué. Tú me pones unos tacones, yo no sé cuál de las hamburguesas quiero en un McDonald's. Yo me pongo a mirar y digo, nada, usted, dame comida. Me quedo loco. Pero me celebro que te hayas puesto los tacones y creo que todo hombre heterosexual debería ponerse tacones alguna vez para entender lo complejo que es ser mujer, claro. No, y el procedimiento, porque además me hice el maquillaje, el cabello, todo el vestido, te hice todo el tumbado. No me quité la barba, pero la idea era vivir las penurias. Sí, y es increíble, es increíble. Bueno, la verdad que ha sido fascinante conversar contigo, profesor Briceño. Placer completamente. Estás a la altura del mito. La gente habla maravillas de ti. Permíteme, además, de parte de varios periodistas, colegas, me dijeron cuando vas a estar en Bailey, digo, todavía no lo sé, si estás, recuérdale. Lo importante que ha sido que antes que se pusiera el tema de moda de Venezuela, tú estabas claro de que este era un tema al que había que prestarle atención, no solamente por Venezuela, no por los venezolanos, sino por lo que significa para la región el hecho de que se disfrace de proceso democrático una agenda que viene claramente con lo que ya tú perfectamente has mostrado en este programa. Gracias de corazón por esas palabras. De verdad. Gracias de corazón. Mañana estaremos de todas maneras viéndote, Silvia y yo. Me he quedado muy impresionado contigo porque como los grandes comediantes eres sobre todo un gran improvisador. Muchas gracias. Un aplauso para el profesor Briceño. Gracias y hasta mañana. Regresamos después de la pausa.
Bueno, para terminar, les recuerdo que el domingo 5 de mayo voy a estar en Bogotá, en la Feria del Libro de Bogotá, por la tardecita, por supuesto, ¿no? Presentando mi más reciente novela en clave de humor titulada Pecho Frío. Los espero. Y el sábado 15 de junio voy a estar en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, tan lindo, presentando también Pecho Frío con esta portada. Hay muchísimos peruanos, colombianos, venezolanos que viven en Madrid y los invito a que me acompañen esa tarde, el sábado 15 de junio, a la Feria del Libro en el Retiro. Gracias por hoy, gracias a toda la gente tan linda, tan cariñosa que vino esta noche aquí al estudio. Entre todos hemos salvado la vida de una mosca. ¿Ah? Me siento orgulloso de eso. Gracias, buenas noches, hasta mañana.